Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Osorio y les quiero dar la bienvenida a la clase número 2 del módulo 1 de nuestro curso de inglés básico para ciencias ambientales. ¿Qué vimos en la clase anterior? La clase número 1. Crece Academia, quiénes somos, razones para aprender inglés siendo adulto, las características del idioma inglés, nuestro método de estudio y el programa académico. Crece Academia. Somos un grupo de profesores que hacemos clases en línea de diferentes temas, no solamente de inglés, también enseñamos ciencia, matemática y algunos ramos de medicina. El inglés es importante aprenderlo siendo un adulto para el trabajo, los viajes, el ocio y el proyecto personal. En el caso del trabajo es porque las ofertas laborales piden cada vez más inglés. Y en el caso de la gente que es un emprendedor también es mucho más necesario el inglés que cualquier otro idioma, porque casi toda la información disponible que pudiera necesitar está en inglés también. Hay nuevos sonidos y orden de oraciones que hacen que el inglés requiera cierta cantidad de horas a la semana para ser estudiado. Y también lo que producen estos es que requieren mucho trabajo y mucha práctica para ser, ¿cómo se dice?, dominados con fluidez. 4 pilares del inglés, a ver si se acuerdan. El pilar número 1 es escuchar, leer, escribir y hablar. La idea es ir ejercitando estos 4 pilares en forma pareja, haciendo ejercicios combinados o ejercicios que se enfoquen específicamente en el habla o en la escritura. Vamos a ir de pequeño a grande. Primero hablo sobre mí, luego hablo sobre mi entorno, y luego hablo sobre mi país o el mundo. Contenido propio para adultos que no saben inglés, enfocado al medio ambiente. Es porque el contenido de inglés básico desde cero suele estar enfocado para niños, y de todos los temas de adultos que nosotros podríamos hablar, nos vamos a enfocar en el trabajo que a nosotros nos compete, la ciencia ambiental. Ahora vamos a la clase de hoy. Vamos a tener una práctica de sonidos y vocabulario. Vamos a ver los abecedarios que están involucrados, nuevos sonidos en inglés y vocabulario esencial, personas, sustantivos, adjetivos y verbos. Vamos a hacer un pequeño repaso en español para refrescar la memoria y de ahí vamos a verlo en inglés, las diferencias y similitudes que tienen. Pero por ahora vamos a comenzar con el abecedario. Bueno, el inglés se habla en muchas partes del mundo, pero los principales en los cuales yo pudiese agrupar los acentos, porque lo que pasa es que en el inglés, dependiendo de la zona de donde uno venga, van a tener distintos acentos y distintos sonidos. En el caso del chileno con el argentino, si yo comparara algunos fonemas que ellos dicen, el chileno, si quiere llamar por teléfono, dice llamar, mientras que algunos argentinos dirían llamar. Entonces, ese fonema es distinto y nosotros vamos a ver cómo altera eso el tema de la escritura. Pero vamos a agrupar los acentos en grandes conjuntos. El primer gran conjunto va a ser el conjunto de Estados Unidos y Canadá. Dentro de los países también hay acentos que son muy diferentes. De hecho, el acento de Estados Unidos al sur es bastante más diferente que el del norte y que el de Canadá. Pero ese va a ser un gran conjunto. El otro conjunto va a ser Europa y Sudáfrica. Ellos tienen un acento similar, aunque el acento sudafricano es un poco más diferente. Y en Europa nosotros estamos incluyendo Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. También está el caso de India, el acento de India es bastante característico. En ese caso no solo vamos a tener India, también vamos a tener el país Mumbai, donde el acento es bastante similar en toda esa región. Y por último vamos a tener el conjunto de Australia con Nueva Zelanda, que ellos también tienen un acento bastante característico de esa área, que sería el Pacífico Sur. Antes de empezar a ver la teoría, quería traerles esta muestra de distintas personas que están hablando con distintos acentos. En este caso yo les traigo al naturalista Steve Irwin, que él es australiano. Bueno, Steve Irwin falleció picado por una mantarraya hace ya alrededor de 20 años y él está aquí en este video, en una entrevista, dejando un mensaje sobre que él quiere dejar el balón de la conservación de la naturaleza a sus hijos y que después de eso él se podría retirar en paz. Intenta escuchar con atención su acento. Is there anything in this world that would want to make me
give away what I'm doing now? Yes. Yes, there is. When my children can take the football that I call wildlife conservation and run it up. When they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. Vamos a ver qué tan distinto es eso con el acento de Estados Unidos, United States, con el naturalista Jeff Corwin, que él también está hablando sobre los esfuerzos de conservación que tiene que hacer el mundo y sobre el poder que tiene la gente en el barrio o como consumidor. One of the greatest dangers to protecting species that are in trouble and environments and habitats that are in jeopardy is when people don't feel like they have the power. So I think the most important thing you can do in your lives is to recognize that you are a very powerful person, and how you exercise that power ultimately could determine the future of an endangered species on Earth. Your power as a politician with regard to who you vote for, your power with your purse as a consumer and a spender of money will choose and direct the focus of a species that may be endangered. The power you have civically within your community. Your power lies not only within yourself, but the people around you, your family, your friends, your neighbors. Conservation is global, but it begins in your backyard, and you're powerful enough to make a difference. Y veamos el último. En el último son dos personas con acento diferente. Uno es del Reino Unido, el periodista David Frost de la cadena Al Jazeera, y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos tiene un acento muy latino, tiene un acento que suena bastante chileno. Sin embargo, su nivel de inglés es avanzado porque él usa un vocabulario avanzado, con conectores avanzados, estructuras gramaticales también que son un poco más complejas respecto del inglés más básico. Y también es bastante fluido. Entonces, a pesar de tener una pronunciación que pudiese mejorar, yo diría que su nivel de inglés es avanzado. Veamos la diferencia entre esos dos acentos. I'm joined now by one of the Concertacion's most successful former presidents, Ricardo Lagos, who is at the Copenhagen conference now and joins us from there. Mr. Lagos, thank you very much for being with us. With the likelihood being that with this runoff, with the current gap of 44-30 and so on, with the likelihood that there could well be an elected right-winger taking over in Chile, does that worry you? Well, I think that the election is still open, not only from the point of view of arithmetic. It seems to me that what happened today is that the Concertación, as you say, we have been able to win all the elections with the only exception of the last one. But still, what you have to consider is that the two other candidates are much closer to the positions of Eduardo Frei rather than Sebastián Piñera. So I would say that the election of the next 17th of January is still open and is going to be a very close election. Bien. Ahora hablemos sobre los alfabetos. Tenemos el alfabeto español y el alfabeto fonético. Bueno, también está el alfabeto que en realidad el alfabeto de escritura que usan los americanos es idéntico, excepto que no tiene la letra ñ. Pero nosotros, además de ese alfabeto, vamos a hacer referencia a este otro alfabeto que vendría siendo el alfabeto fonético, que tiene caracteres de sonido que se hacen en inglés. Lo que pasa es que el inglés, no todo lo que se escribe se lee. No todo lo que se escribe se dice, por decirlo de una manera. Hay veces que hay muchas vocales mudas o letras que cambian de sonido según la posición relativa a la palabra en la que están, o sea, al inicio o al final. En el caso del alfabeto español, una de las particularidades que tiene el español es que todo lo que se escribe se dice. Hay muchas pocas letras que no se dicen. A veces se omite un poco la S en algunos países de América del Sur, pero 5 vocales, es todo lo que tenemos. 22 letras consonantes y 19 consonánticos. Eso es porque hay consonantes que comparten su sonido consonántico, que sería el caso, por ejemplo, de la letra J y la letra G.
además de la letra K, la Q y la C. La letra C también tiene el sonido K, como en caer. Entonces, son esas condiciones lo que hacen que hayan más consonantes que consonánticos. Mientras que en el inglés vamos a tener 10 sonidos vocales, las mismas 5 vocales de escritura, pero 10 sonidos vocales. Por ejemplo, tenemos la letra como A y E, que son algunos sonidos que van a aparecer de vez en cuando. 5 diptongos, que vendrían siendo cuando yo tengo una letra que produce 2 sonidos, entonces hay 5 combinaciones de eso, y 26 sonidos consonánticos. Entonces tenemos 7 sonidos consonánticos en el idioma español y 5 vocales más. Eso es una de las condiciones que hace que el inglés sea un desafío al momento de aprenderlo. Hay algunas cosas que van a ser un poco más fáciles que si yo me pusiera en el caso de un hispanohablante que quiere hablar inglés, va a tener ciertas dificultades que en viceversa no van a existir, pero nosotros tenemos estas. Hay muchos más fonemas que en el español. Entonces, antes de comenzar a hablar del alfabeto fonético, quería ver cómo se dicen, cómo se llaman todas las letras del abecedario. Estas son todas las letras que se escriben, como les decía, es similar al alfabeto español, pero no tiene la letra ñ. Veamos. A. El blanco de abajo indica cómo se dice. B, C, D. Más que D es D. Suena un poquitito más similar a una doble L mezclado con una D. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, no T, es T. De hecho, esta es una letra que vamos a persistir bastante. Que hay veces que hay que decir el sonido chi, no ti, entonces uno suena con acento muy hispánico. Chi. U. V con los dientes, los labios en los dientes. V es diferente de B con labios. Esto es labio con diente. W. W, su traducción significa W. La misma letra que nosotros le llamamos W. Claramente escrita se ve como una W, pero los americanos lo llamaron W y se dice W. X, Y, Z o Z. Aquí es importante hacer este sonido como de zumbido de la lengua con el paladar, que incluye un sonido vocal aquí. Z o Z. Dependiendo de qué parte del mundo, la Z puede adquirir alguno de esos dos nombres. Estos son los 26 consonánticos que están presentes en inglés. Son unos caracteres bastante raros. Hay algunas letras que sí conocemos, como el caso de la P, la B o la T. Pero hay otros símbolos como la letra schwa, que está aquí también, que van a producir distintos sonidos y los vamos a ir viendo uno por uno. 10 sonidos vocales. Todo esto de aquí. También hay algunos caracteres también que se incluyen que se ponen un poco arriba o abajo, que son como unos puntos. Eso no siempre se incluyen, pero estos son los 10 vocales que uno va a encontrar en su mayoría. Y 5 diptongos, que vendría siendo cuando yo tengo una letra que produce 2 sonidos vocales. 5. Ahora vamos a ver cómo se dicen algunos de estos sonidos en inglés. Vamos a ver algunas reglas de pronunciación. Las reglas de pronunciación, tanto en inglés como en español, siempre tienen excepciones. Entonces, a veces es bueno dar el aviso que cuando uno enseña una regla en el idioma inglés, cumple en alrededor del 90% de las veces. Pueden haber algunas excepciones. Ya, por ejemplo, la letra E es muda al final de las palabras si es que está después de una consonante. La doble E suena como nuestra I. La I sola entre consonantes tiene un sonido más similar a nuestra E. La H suena como una contracción. La ER al final de las palabras suena como
simplemente de la letra R, es como que la letra R se absorbiera un poquitito la letra E. Veamos ejemplos. La E es muda al final de las palabras después de una consonante. Por ejemplo, la palabra ice. Ahí nosotros estamos usando abajo el alfabeto fonético, en donde hay muchos que sí son iguales al alfabeto que nosotros conocemos y algunos nuevos que vamos a ir viendo. Entonces acá nos ice, tal como sale escrito abajo. La A, la I y la S. Y la palabra apple. Esto es un nuevo sonido vocal. Es A. A. Bien abierto. Apple. Y esa E al revés que está entre la P y la L casi no se dice. Apple. No es Apple, es Apple. El americano hace la diferencia. Doble E suena como nuestra I. Por ejemplo, en la palabra bee, que significa abeja. O la palabra creek, que significa un arroyo pequeño de agua. También tenemos que la I sola entre consonantes suena similar a nuestra E. La palabra big, que significa grande, tiene esa I entre medio sin puntito. Cuando no tiene ese puntito suena un poco más similar a nuestra E, más que a nuestra I. Como habíamos mencionado anteriormente, la doble E es una combinación que se dice I, mientras que esta I sola entre consonantes se dice E. Entonces, big. Repite después de mí. Big. Otro ejemplo sería la palabra drill, que puede significar tanto la palabra taladro como una perforadora para hacer pozos, o el verbo taladrar o perforar. Lo siguiente que vamos a ver es que la H suena como una exhalación. Por ejemplo, cuando uno quiere saludar dice hi. Hi. Ese ha es una exhalación. Entonces, esa exhalación muchas veces el hispanohablante tiende a decirla como hi, como una J. Pero yo tengo que bajar un poco la lengua. Es simplemente hi. Y hug, que significa abrazo. Hug. Hug. Esta no es una letra A, es una A. Es como entre A y O, y esa es la A abierta que le falta el palito del medio. Y para arreglarlo también, el H. Entonces es hug. Hi, hug. La R al final de las palabras suena como simplemente una como la palabra power. En el caso de la palabra power tiene distintos significados, que en el caso de la gente de las ciencias ambientales significa potencia, energía por unidad de tiempo, pero también significa poder. Estamos hablando de poder político, el poder relativo de las naciones, por ejemplo. Y también tenemos la palabra reader. Reader significa lector, tanto de medidor como de persona que lee. Reader, power. Reader, power. La E con la R medio que se fusionan. Y ahí nosotros lo podemos ver en ese carácter que es una E con una colita. Veamos la siguiente. La P y la K antes de las consonantes y al final de las palabras es similar. La P y la K entre vocales y el inicio es aspirada. Nosotros recién vimos la palabra power. Power. Entonces, eso es lo que se llama la aspiración. ¿Y a qué me refiero? A que son similares la P y la K antes de las consonantes, que van sin la aspiración. Es simplemente P y K, igual que el hispanohablante. La T al inicio, la CH y la SH tienen fonemas similares que varían un poquitito solamente en la posición de la lengua. Y me refiero a la T al inicio de las palabras. La T y la D, cuando está solita entre vocales, suena como nuestra R chica. El sonido de R no va a sonar como T o D, o los otros sonidos de T y D que vimos. Va a sonar como nuestra R. Vamos a ver algunos ejemplos. Y las reglas de las vocales son impredecibles. Sin embargo, existen patrones que con la práctica se van interiorizando. Veamos algunos ejemplos. La P y la K antes de las consonantes y final de las palabras es similar al español.
Por ejemplo, la palabra top vendría siendo la cima de tu carrera. Top. La letra P va sin aspiración. Y acne, la palabra acne. Ese A es una A bien abierta, acne. Y ese K es sin aspiración, suena igual que nuestro fonema en español. Vamos al siguiente. La P y la K, sin embargo, cuando van al inicio de las palabras va aspirada. Esto significa que se le pone en ocasiones esa pequeña H como arriba, que significa que esto se dice park. Park. La R suena como una R, y la K queda igual. Entonces sería park, que significa parque. Park. Y pipe, que significa tubería. También está la palabra cube, que significa cubo. La J en el alfabeto fonético suena un poco más similar a la I, más que el sonido de Y. Entonces esto sería cube, cube. ¿Recuerdan esa exhalación micro? La estoy exagerando un poquito. Cube sería cube, cube, cube. Coal, carbón. La T al inicio, eso ya lo leí. Tide, que significa marea. Tide es un sonido ch, como bien cargado, bastante seco. Es como decir un poco cochino. Entonces ese es el fonema de la T mayúscula, tide, que significa marea. Y también tenemos chiller. Este chiller sería un enfriador. Un equipo, en este caso, una foto de un enfriador, que, por ejemplo, como de un hotel, en general de instalaciones grandes. Es para extraer calor. Chiller. Chiller. La E con la R, que está al final, también se juntan, como vimos en las reglas anteriores. Y la T, con ese símbolo que parece como una integral de las matemáticas, esa que es como una E alargada, yo combino esos dos, la T con el símbolo de la integral. Suena como nuestra misma CH de español, como de Chile, por ejemplo, o cochino, no cochino, cochino, ese chino vendría siendo el fonema que se representa con la T combinada con ese símbolo de integral. La I sería che, chiller, chiller. Y por último tenemos la cola de chancho esa, la integral sola es como sonido de hacer callar. Es como decir así, cochino, 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 cochino. Ese chino sería este sonido solo. Entonces la palabra show vendría siendo una presentación o el verbo mostrar. Y también está la palabra shore, o. Esta O es bien para adelante, parece como una C al revés, pero más que una C al revés es una O abierta. Por eso se dice shore, o. No es O, es O, con los labios hacia adelante. Shore, shore, costa. La T y la D entre las vocales suenan como nuestra R chica. Ya vimos que la T grande, a veces le digo yo así, la T grande, que cuando va al inicio suena como ch, como ch, como estornudar, ch. Y la D sería G, D, la letra G, pero entre vocales suena como nuestra R chica, en el caso del inglés americano. En el inglés de otros países se sigue pronunciando en otro sonido de T y D. Ejemplo, radar, R, es como rodeico, esa R, ese es el sonido, radar, radar. Esta palabra es complicada, que la palabra radar, porque tiene al inicio y al final el sonido R de la letra R, letra R en realidad, ese es el nombre correcto. Y nuestra D, nuestra R chica es la letra D, sería radar. Repite después de mí. Radar. Radar. Y battery. 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 En este caso,
no tiene un fonema separado, es solamente la D con la T. Esto es más como una característica del acento americano, pero lo van a escuchar bastante, esa pronunciación. Radar, battery. Las vocales son impredecibles al inicio cuando uno está aprendiendo, pero existen algunos patrones que se pueden concluir con la práctica. Por ejemplo, si las palabras terminan en sion o tion, se pronuncian shun, 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 como calculation, calculation, que es cálculo, cálculo, calculation. Mission, misión. Calculation, mission. Esa E al revés es una E corta. Casi no se dice. Mission, calculation. Y mission sería una misión. Puede ser una misión espacial o una misión militar también. Y con la letra T tendríamos absorption. Absorption. Y absorption sería absorción, como por ejemplo la absorción de los rayos solares por las hojas. La letra U, otro ejemplo de factores impredecibles. Cuando yo tengo una sílaba que termina en consonante, se usa este fonema de la A abierta. Pero si la sílaba termina en una vocal, se dice U. Es una A o un U. Entonces acá nosotros tenemos cup. Cup. En este caso, ¿qué podemos ver en la palabra cup? Que tiene el fonema de la K, tiene que es aspirada por ir al inicio de la palabra, y tiene este fonema que es la A abierta, A, que es cup, y la P suena igual a la nuestra, cup. Eso es porque cup es una palabra de una sola sílaba y que termina en consonante, pero si yo veo la palabra y otro ejemplo también, la palabra duck. Duck, que significa pato. Ahora vienen los ejemplos de cuando se dice U y no A. Cuando la sílaba donde está la U termina en vocal. Por ejemplo, united, 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 united. Sí, united sería como un poco más parecido al acento británico, que conservan el sonido de ch, pero como vimos anteriormente, si tú tienes la T entre vocales, es una R chica, como la nuestra. United, united, united. Entonces aquí está U, que es united. Entonces, U sería una sílaba que termina en vocal. Entonces se dice U. Y United sería unido, como United States, que es Estados Unidos, el país. Y también la palabra human. Human, que es humano. Human, la H vendría siendo el sonido que es de exhalación. Recordemos que la J va a sonar un poco más similar a nuestra U en el alfabeto fonético, y esa E al revés casi que no se dice. Entonces sería human, human, united, human, united, human. Habiendo visto ese pequeño repaso de todos los sonidos que tenemos en inglés, vamos a ver ahora algunos esenciales de vocabulario que tú debes aprender para empezar a aprender inglés. Vamos a ver primero cómo hablar sobre las personas. Cuando hablamos de las personas, en realidad estamos hablando de persona singular, persona plural, la primera, la segunda o la tercera. Que sería yo, tú, él o ella. Nosotros, ustedes o vosotros, y ellos o ellas. Eso fue lo que nosotros vimos en el colegio. Eso es a lo que se le llama bueno, se le dice, en inglés se le dice person. La aspiración de la H, esa no la escriben siempre. En este escrito de alfabeto fonético no sale, pero es person, persona. Y esto vendrían siendo los que se llaman los pronombres personales, que en inglés se le dice pronouns, pronoun.
pronoun. Pronombres personales. Person, pronoun. Tendríamos la first, second, third. Entonces yo podría hablar de pronouns, que podría ser first, singular, person, pronoun. Sería pronombre personal de primera persona singular. En el caso que yo estuviera hablando de second person plural pronouns, sería ustedes o vosotros. Segunda persona plural. Veamos cómo se dice en inglés. Se dice yo, se dice I, y se escribe como una I mayúscula. Esta palabra I tiene la particularidad que es una palabra que siempre se escribe con mayúscula, no importa dónde esté. I. You. Se escribe Y o U, pero se pronuncia you. Ya hablé sobre la J en el alfabeto fonético. He, que sería él, y she. He, she. Él o ella. Y veamos ahora los plurales. Primera persona plural sería we. You también. Vamos a explicar después cómo se trabaja el ustedes y el tú, que son plurales y singulares que se dicen de la misma manera. Y they. Bueno, ahí mi cara está tapando un poco, pero they. Veamos ahora qué son los sustantivos y adjetivos. Los sustantivos, que en inglés se dice noun, van a ser todas las personas, animales, plantas, objetos o ideas que yo pueda contar. En algunos casos yo no voy a poder contar, por ejemplo, agua o leche. Yo no puedo contar un agua o una leche. Todo eso van a ser sustantivos. Y los adjetivos, que en inglés se dice adjective, van a ser las características que todas estas personas, animales, plantas, objetos o ideas van a tener. Significa que puede ser una persona alta, un caballo grande, un árbol verde, una bicicleta roja o una idea buena o una idea mala. Los verbos van a ser palabras que indican acción, como por ejemplo la palabra cortar, beber y medir, que en el caso del idioma español van a terminar en ar, en er o en ir, cuando están en su modo infinitivo, mientras que en el idioma inglés van a terminar en cualquier forma. En resumen la clase de hoy, tenemos que del inglés y el español son iguales, a diferencia de la letra ñ, pero también nosotros tenemos el alfabeto fonético, o IPA, que significa International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet, IPA, que en nuestro caso vamos a enfocarnos en el acento americano. Y un ejemplo de cómo se escribe el alfabeto fonético en el acento americano sería la palabra apple. Apple, siendo el alfabeto fonético el conjunto de símbolos que me permite escribir cómo se dicen las palabras en inglés. Apple. Hay sonidos que existen en español, como en la palabra ice o la palabra bee. Y hay sonidos nuevos en inglés que en español no existen, como el sonido de la exhalación de la H y la A abierta de la palabra, de la letra U, cuando está en una sílaba que termina en consonante, como la palabra hug, y pipe. Que en este caso, la palabra pipe tiene la aspiración que se le dice, aspiration, que más que una aspiración es una exhalación, que tienen algunas letras al inicio de las palabras, como en el caso de la letra P. Y pipe significa tubería. Reglas de pronunciación. Por ejemplo, la doble E suena como nuestra I. A veces nosotros los profesores le llamamos la I sonriente, como en la palabra creek, arroyo, o en mission, que cuando yo tengo tion,
ese tipo de finales de palabra de la misma manera. Shin, como en mission, que significa una misión. Tenemos la palabra cup y human, que en este caso lo que está intentando mostrar es que la U se va a pronunciar como una A abierta cuando está en una sílaba que termina en consonante, cup, pero en human, la primera vocal, la primera sílaba termina en vocal U, human, cup. Es una regla que te dice cómo suena la U en dos distintas aplicaciones. Vimos también el vocabulario esencial. Vimos las personas plurales, los pronombres personas plurales, singulares, disculpa. Sería I, you, he y she. Y en plural, we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, y they, que significa ellos o ellas. Vimos lo que son los sustantivos. Los sustantivos van a ser todos los objetos o cosas que existen. Por ejemplo, un animal, un caballo. Los adjetivos van a ser todas las características de esto. Por ejemplo, un caballo amarillo, eso sería un adjetivo. Y los verbos vendrían siendo las acciones, que terminan en ar, en er o en ir, como conversar, comer y divertir. Con esta segunda clase termina el módulo 1. Gracias por acompañarme hasta acá en este primer capítulo de lo que es el curso de inglés para las ciencias ambientales. El primer paso es el más difícil, o sea, tomar la primera clase después de haberlo pensado tanto. Se viene un largo camino por delante, pero todo comienza acá. Atento a los próximos módulos y cursos que vamos a ir liberando para que tu inglés pueda seguir mejorando junto con nosotros. En el módulo 2 vamos a ver lo que es la fonética consonante, la fonética de vocales y vamos a practicar palabras para que nosotros empecemos a interiorizar todas estas reglas de las cuales hoy tuvimos una muestra. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien y muchas gracias por venir. Muchos saludos.